Somos Tigo Sports, sintonizanos que todo va a estar bien. Silbato a la boca, pitazo inicial. Afuera pasa la historia. Aquí ya arranca el juego entre Nacional y Recoleta. En el arranque de la fecha 18 del torneo Apertura. Pagás la cuota del auto. Juan Danilo Santa Cruz. Pelota al palo y afuera se salvó Recoleta. Santa Cruz intentó hacer el gol olímpico. Nerviosismo por el debut internacional. Va Junior Noguera dentro del área. Noguera, el pase al medio. Piden penal. Llegó con lo justo Juan Sebastián Vargas. Veremos qué analizan en el container del VAR. Insiste igualmente Recoleta, la tiene Junior. Va Noguera. Noguera por la izquierda. Se trepa la cancha Monzón. El centro por bajo. La marca de Roberto Carlos. Y Alexis termina despejando esa pelota. Se va a revisar nomás en el VAR. Se va a revisar, che. Y acá está de vuelta. On-field review entonces. Contacto hay. Observamos cómo Vargas va en busca de la pelota y Falcón pone el pie para el frente. No sé si esto puede ser considerado como acción de juego. Resolución. Yo creo que ahora sí, penal. Y hay penal para Recoleta. Alan Wilk para patear. ¿Se abrirá o no el marcador? Autoriza el árbitro. Va Alan. ¡Gol! Rompió todo el micrófono. ¡Gol! De Recoleta. Alan, su goleador, el peor enemigo de los arqueros. Usa la camiseta 29, la de Recoleta, marcando de penal, señores. A los 8 minutos con 50, a los 9 del primer tiempo golpea primero Recoleta. Ortiz también soñando con un buen centro desde la izquierda, el envío que fue al primer palo, pegó en la mano, el disparo que fue, pegó en la mano, penal, sí. Claro. Penal para Recoleta, pegó en la mano. Veremos si primero tocó la cabeza. La mano rechazar, es visible, la mano es obscena. Si es que primero toca la cabeza en su afán de rechazar y va por el brazo, será otra historia. Parece que no. Y parece que va primero por el brazo. No, no hay. Viene el centro cerrado al techo del arco. Quiso sorprender Cabrera, qué bien que la hicieron y va Vargas. Santa Cruz esperando en el área, sigue Vargas encarando a Marota, va Vargas, ganó la línea, metió el centro, Benítez. Sensacional, monumental, fantástico Nelson Ferreira para salvar el arco de Recoleta. Y va JJ, Falcón solo contra el mundo, va JJ, Falcón contra Tomás, insiste JJ, muy bien Gutiérrez, se salvó Recoleta, Carlos Miranda. Se animó Nacional a buscar la cabeza justamente de Benítez. Hubo Adrián que se desmarcó. 43 minutos. Viaja a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con Michelob Ultra. Entérate más en las redes sociales de Michelob Ultra.py. Se va Franco. Doble amarilla para él. Se queda con 10 Recoleta. Expulsado Franco entonces. Cómo se le va a complicar el partido a Recoleta en adelante porque se le va el volante tapón. No entiendo por qué. Innecesario. Ambas tarjetas completamente evitables por parte de Franco. Sí. Jara, pelota por la derecha para Juan Segundo, Feliu dentro del área, puede ser, viene Feliu, el disparo de Jara, a 50 metros del arco te va la agarrada de la camiseta del cuello. Es una irresponsabilidad que no tiene nombre lo de Juan Alexander Franco. Ganando 1-0. Feliu con Fabricio, Jara con el centro, Roque, ¡gol! ¡Gol! De Nacional, Roque Santa Cruz, un centro preciso y precioso desde la derecha, ni siquiera tuvo la necesidad de impulsarse. Roque Santa Cruz solamente le dio dirección a la pelota, palo y a la bolsa, empata el equipo de Nacional a los 5 minutos. Fabricio con Roberto Carlos, otra vez con Feliu, avanza
Feliu, pelota al medio, Hugo Adrián. Nelson Ferreira, fantástico, sensacional, monumental Nelson. Va Ferreira solo contra el mundo. Va Ferreira. Ferreira contra Feliu. Brian dentro del área. Brian. Pelotas para que la tenga Junior. Probó Noguera. Remate ancho que le salió centro. Salida para Tricolor desde su arco. A ver, está Noguera en cancha. Está también Ferreira. Está Wilfrido Báez. Allí se lo llevan entonces a Richard Ortiz. Avanza bien Josué, excelente. Colmán contra las cuerdas, dejando para Hugo el disparo. Ferreira. Ferreira otra vez para salvar el arco de Recoleta. De a poco se va haciendo figura en este partido el arquero que tiene Recoleta. Una intervención más. Si es o no ofensivo, si es o no puesto por puesto. Allí la tiene en el fondo el disparo. Ferreira, Ferreira, Ferreira. Fantástico, sensacional, monumental lo de Nelson Ferreira para salvar el arco de Recoleta otra vez. Fácilmente la cuarta tapada importante que tiene en el partido Ferreira. Es la gran figura hasta acá. Va a pedir asistencia. Nacional continúa en una postura completamente ultraofensiva, buscando dar vuelta a esta historia. Qué buena respuesta por parte de Ferreira, gran volada. Tocó el arquero, ¿eh? Sí, termina tocando él. Sí. No, era gol, era gol. Acá de vuelta, bueno el control de Vargas. Hay un ligero desvío Sí, en por Wilfrido eso. Báez. Y eso nos complica un poquito a nosotros porque hay un efecto visual ahí. La pelota termina cayendo de golpe otra vez. Pero impresionante realmente lo del arquero. Dairon Mosquera, que no lo recordábamos con la camiseta del Olimpia. Pero allí saludándose entonces con Roque Santa Cruz, el centro desde la derecha. Allí la tiene Fabricio Jara. El centro de Jara cerrado. Otra vez Ferreira. Otra vez Ferreira para salvar el arco de Recoleta. Fantástico lo de Nelson. Showtime del número 12. Con el contexto en el que estamos es un puntazo para Recoleta. El centro de Fabricio. Viene Vargas. Pelota al medio. Está Bailone. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional, Ignacio. Bailón apareció en el área cuando parecía que la jugada se diluía. Entró con Tuti Vargas, metió la pelota, metió la pierna, metió todo. La pelota fue hacia Ignacio Bailone. Habilitado completamente para el delirio, para el festejo. Festeja la gente de Nacional. Bailone a los 40 minutos del segundo tiempo. Bailone desde la banca. Vino la alegría para el conjunto tricolor. Lo dio vuelta Nacional y aquí va por el tercero. Orlando Gaona Lugo metió turbo, metió el centro, segundo palo. Viene Lucas González. Y sí. Era el tercero y González no pudo. Salida para Recoleta. Bailone, se va a terminar el juego. El árbitro para las acciones. Mira el cronómetro y se terminó el partido en Barrio Obrero. Señoras y señores, ganó Nacional. 2-1 a Recoleta. Sacadísimo Orlando Gaona Lugo. Primero se fue a decirle algo a Ferreira. Creo que le terminan reclamando el tiempo en una situación o algo así. El final caliente, con algunos empujones, con algunos reclamos. Pasa algo con el tiempo, ¿no? Porque Ferreira dice, no te apuraste ahora, no te apuraste antes, una cosa de esa, algo por Sí, le reclaman a Ferreira el tiempo que venía haciendo cuando el Claro. partido estaba 1-1. Por eso yo decía lo de que no te falten después el tiempo que estás perdiendo. Sí, igual en términos individuales, partidazo el de Ferreira.